Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Alquimia Personal, donde sabes que estamos trabajando en tu transformación. Tu camino es el alma que te está dirigiendo y aparte de esto estamos creando una nueva forma de que tú cambies y te entregues mucho más a ese plan del alma que viniste aquí a trabajar. Y hablando de esto, hoy tenemos una historia súper interesante. Hoy he invitado a Lina Correa. Lina es una persona que es colombiana, pero está radicada en este momento en Madrid, en España, y tiene su propia tienda de cristales. Pero detrás de todo esto también hay una historia súper interesante porque ella terminó abriendo su tienda de cristales a raíz de una experiencia que vivió. Aunque ese no es el tema de hoy, ella nos contará un poquito de esto. El tema de hoy es las cirugías astrales. Y yo sé que muchos de ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué es esto de una cirugía astral? Lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos conversando con Lina, porque aquí hay mucha tela que cortar, sobre todo porque esta cirugía viene hilada o unida a una experiencia de vida que ella comenzó en esta encarnación precisamente y que la estaba afectando. Entonces, Lina, cuéntanos, bienvenida a este episodio de Alquimia Personal y cuéntanos un poco de ti para iniciar. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Qué te cuento? Pues querías que te contara como la historia de por qué comencé a abrir la tienda de los cristales. Sí. Yo vivo en España hace un poco más de 5 años y hace 4 años, el año pasado, no iba a ver a mis padres, así que fui a Colombia. Bueno, ellos habían venido, pero yo no había ido. Fui a visitar a mis padres y después tenía muchas ganas de conocer Perú porque nunca había, a mí me gusta mucho viajar. Entonces no había tenido la oportunidad de ir a Perú. Dije, bueno, voy a aprovechar que voy a Latinoamérica y voy a Perú. Y estando en Lima, un día antes de venirme ya para Madrid, estaba comprando en el centro almuerzo, no, cena, eh, en un ejecutivo, ¿sabes? En un restaurante muy, muy, muy de barrio. Y se me acercó un señor y me dijo que quería regalarme algo. Y sabes, una mujer viajando sola, siempre te pones como... "Mm". Y yo, regalarme que me dijo, no, pero almorcemos, ¿quiere almorzar conmigo? Yo lo vi una persona bonita. Entonces me senté, almorcé, comimos, hablamos un rato y cuando se acabó, me dijo, espérame aquí que te va a traer algo. Y bajó de su casa dos cristales enormes. Y me dijo, esto es para ti, yo me los encontré hace mucho tiempo acá en una excavación que hubo y te los quiero regalar. Y yo como, oh, y ahí Ah. yo ya había escuchado sobre los cristales, tenía cristales, pero no como algo más místico, ¿sabes? Y ahí me comencé a investigar y a entrar y compré un montón, tengo una colección personal gigante. Y comencé a investigar y luego dije, ve, voy a abrir una tienda de cristales, quiero hacer esto. Muy interesante porque mira que a uno no lo van parando en cualquier parte y le van regalando cristales. Además que el tamaño de los cristales, como me decías, era muy grande y no es común. Además es una persona que te vio parada en una fila. Entonces desde ahí empieza algo muy extraño, pero antes de eso, tú estabas con una característica de vida que te estaba llevando siempre por un camino muy similar y que tú estabas viendo que se estaba repitiendo. Cuéntanos un poco de cómo describes ese camino espiritual que te llevó hacia lo que vamos a hablar hoy, que es una cirugía astral. Pero antes de hablar de esto, contémosle un poco a la audiencia, tú, ¿qué dices que es una cirugía astral en tus palabras? Bueno, una cirugía astral para mí es un ajuste energético que se hace en tu campo etérico. Y como sabemos, los 7 cuerpos que tenemos están unidos y todo lo que pasa en un cuerpo nos afecta en los 7, incluyendo en este físico y en esta realidad. Entonces, para mí, una cirugía astral es un ajuste que se hace en ese cuerpo etérico, nuestro Súper, cuerpo físico. súper, porque hemos hablado acá de estos 7 cuerpos. Hay episodios del podcast que puedes ir atrás y puedes buscar acerca de esto. Y aparte de todo, me han escuchado decir muchas veces que cuando uno va y trabaja en acupuntura, se trabaja en acupuntura, pues estamos trabajando en ese cuerpo etérico. Entonces no es algo nuevo. Y antes de tú vivir esta experiencia, ¿habías escuchado hablar de las cirugías astrales o para nada? No. A ver, yo tengo un recorrido, digamos, en la vida espiritual, digámoslo así.
De niña tenía desdoblamientos, yo veo a veces veo desencarnados o los escucho. Me han asustado muchas veces en la vida y tenía muchas preguntas, siempre tuve muchas preguntas al respecto, pero nunca tuve la oportunidad de que alguien me hablara hasta hace unos años que conocí una psicóloga y con ella he hecho terapia y ella me ha explicado muchas cosas, digamos, de la parte espiritual y desde entonces he aprendido más cosas, medito, cuido más mis pensamientos, bueno, todo. Muy bien. Entonces, cuando vamos a ver esta experiencia, ¿qué fue precisamente o qué parte de tu vida, qué historia te llevó a buscar una cirugía astral? ¿O fue que te llegó? ¿Cómo? Cuéntanos entonces todo lo que te llevó hasta allí. Me llegó porque cuando comencé a estudiar de los cristales también descubrí la radiestesia. Y hice un curso muy cortito de radiestesia y quedé muy picada con la radiestesia. Entonces le conté a mi psicóloga, no, quiero hacer un curso de radiestesia. Y me dijo, yo conozco una persona que sabe mucho de radiestesia, si quiere le digo que si te puede atender. Entonces en este momento la persona me dio cita, pero como a los 5 o 4 meses de que me dijeron que me iban a dar cita. Y yo como, bueno. Esperemos. Y ya ahí fue que yo no sabía qué me iban a hacer. Yo pensé que me iban a dar una guía para estudiar radiestesia, pero llegué ahí, pasaron muchas cosas ¿Qué muy locas. pasó? Pero cuéntanos todo eso porque eso es lo interesante porque queremos saber cómo llegaste a una cirugía astral, porque es que cuando uno le dicen cirugía astral, uno dice, ¿cómo es? O sea, yo me acuerdo o yo pienso o traigo a mi cabecita Pachita, eso es lo que yo traigo, o los cirujanos astrales que hay en las Filipinas, que son personas que no cogen nada ni tienen nada físico, pero es como si uno hubiera pasado por una cirugía. Entonces, ¿qué es lo que en tu vida pasó? ¿Qué pasó cuando tú hiciste esta cita con esta persona? A ver, primero te voy a contar el antes, para Claro. que hilando la historia. Mira, vamos a hablar de suicidio, ¿sí? Entonces, cuando yo tenía 10 años, eso fue en 1994. Me acuerdo que sonó el teléfono, yo contesté y era mi abuela y me dijo, su primo se mató. Eso era la primera vez que yo escuchaba la palabra matarse y mi primo evidentemente pues se había suicidado en ese día y para mí en ese momento fue súper importante. Era una niña, tenía 10 años, comencé a escribir sobre el suicidio. Comencé a escribir cuentos, a escribir historias. Tenía un libro. Hice un libro que me acuerdo que era, la pared era blanca, hice, la portada la hice. Y la pared era blanca y el piso era como de ajedrez y estaba cayendo una rosa con sangre, toda oscura a los 10 años. Y escribía sobre el suicidio y sobre la muerte, me impactó mucho, ¿sabes? Esa fue la primera vez que yo tuve como una cercanía a esa palabra y a lo que significaba. Estaba bastante joven. Digamos que ese fue mi primer encuentro. El segundo encuentro que tuve con el suicidio fue en el colegio. Eso fue en 1998. ¿Cuántos Tenía años tenías? 14. Muy joven para tener todo esto. Yo no tuve ninguna experiencia de ese tipo cuando estaba tan joven. No. Y un compañero que era como muy rechazado, yo era muy amiga de él, yo siempre fui como la amiga de los rechazados, dejó de asistir al colegio un montón y yo lo llamaba, este humito está cayendo aquí, yo lo llamaba, no sabía nada de él, después él volvió al colegio y traía como lo que se ponen los tenistas acá. Se había cortado las venas y él me decía, yo no le quiero contar nada a nadie, pero te cuento a ti porque tú no me vas a juzgar, yo sé que tú me entiendes. Bueno, esa fue mi segunda experiencia. Ahora cabe resaltar de que en la familia de mi mamá, que es donde mi primo, del parte del primo que se suicidó, han habido varios suicidios. Y no te estoy diciendo ni uno ni dos, varios en el linaje familiar. Sí, eso no es normal. Viene ya una cadena de suicidios. Es como viene el borracho en la familia, por ejemplo, desde arriba. Ya eso es normal. En tu familia lo normal era ese suicidio. Ok. O sea, que se hablara de eso, que hubiera en la descendencia como varios suicidios, ¿no?
Ya a esta fecha que te voy a contar ahora, yo ya tenía conciencia de que algo pasaba, de que comenzaba a sospechar algo, a sentir que era muy recurrente conocer estos tipos de historias, ¿no? Porque no es normal. El caso es que en el 2011, sí, en el 2011 yo me fui a vivir a Argentina, fui a estudiar, viví un año en Buenos Aires. Y 2 noches, 3 noches antes de regresarme para Colombia, entró una compañera que vivía en la casa de estudiantes, es chilena, y me dice, ¿cachai? Y la volteo a mirar, está pálida, pálida, y me dice, me tomé unas pastas para morirme, pero es que yo no me quiero morir. Ay, Y yo, Dios. la cogí, la metí al baño, le metí los dedos, la mano hasta acá para que vomitara, llamé a una ambulancia, en la casa nadie ayudaba, nadie, era como si a nadie le estuviera importando, la ambulancia no venía, finalmente llegó un chico que era argentino que vivía ahí en la casa, él llamó a la ambulancia llegó, me fui con ella, el caso es que le hicieron un lavado y pudieron salvarla, pero fue como bastante duro para mí. Ahí quiero hablar de algo muy interesante que tú acabas de mencionar. Tú dijiste en tus propias palabras como que a nadie le importaba. Y esto es una de las cosas que voy a empezar a hablar mucho más en alquimia personal. Estamos en un momento en el planeta en que la raza humana se está quedando en un mismo nivel, si se puede decir nivel entre comillas, porque estamos viviendo indiferencia. Entonces no es que o seamos todos muy malos o seamos todos muy buenos, no, no se trata de eso, pero está habiendo indiferencia por lo que le sucede a los demás. Si no me está pasando a mí, yo no hago nada. Si esto no es conmigo, pues yo me hago la loca. Y es hora de que comencemos a decidir qué camino. Hay muchas maneras de seguir adelante, pero mira lo que hiciste tú comparativamente con las otras personas de la residencia. Y de eso se trata. Vamos a empezar a despertar, pero que ese despertar sea para nosotros no pelear ni nada de eso, pero para tener una convicción y actuar de acuerdo a ese tipo de cosas que estamos, no para seguir en indiferencia. Sigue contando. Bueno, no, y ya digamos que su madre llegó de Chile y ya me dio las gracias, fue súper bonita conmigo, su madre me llamó y habló muy bonito conmigo, pero bueno, eso pasó así y ya, yo regresé a Colombia. eh, al tiempo de regresar a Colombia me fui a vivir a Bogotá con todas las ganas de salir adelante. Y Bogotá fue una ciudad que al principio me trató muy duro, pero después me dio todo lo demás, o sea, se portó después muy bien conmigo, es una ciudad que yo quiero mucho. Pero cuando yo llegué a Bogotá a los 7 meses conocí una persona, él era inglés. Y cuando nos conocimos en un ambiente súper X, no te voy a decir, pero un ambiente que nada que ver. Cuando nos conocimos hicimos clic y él era una persona muy interesante. Hicimos clic y comenzamos a conversar, nos la llevábamos súper bien. Fue como si nos conociéramos de eso de toda la vida, pero yo sabía que él se iba a morir. Yo lo ¿Cómo sentía. sabías eso? Yo sabía que él estaba muy triste. Yo sentía su tristeza como si fuera propia. Cuando yo comencé a salir con él, yo comencé a sentir tristezas que no eran mías y yo estaba consciente de que eso no era mío. Aquí hay algo importante, Lina, y es que ¿cómo sabe una persona que eso no le pertenece? Porque esta es una de las preguntas que más recibo. Pero yo, ¿cómo sé si esto sí es mío, si esto no es mío? ¿Cómo supiste tú? Y eso se siente en el cuerpo, mi tristeza no era tan profunda, o sea, yo también he sentido tristeza. Es más, te puedo decir que también he sido una persona, era, porque ya no lo soy, pero sí era una persona que ante las dificultades sí pasaba desde muy niña el suicidio por mi cabeza, o sea, si me impactó tanto cuando tenía 10 años, es porque yo sí tenía pensamientos suicidas. Yo sí los tenía, pero yo sabía hasta qué punto era mi tristeza y cuál no era la mía. La de él era profunda. Era que a veces yo estaba conversando con él y se me salían las lágrimas porque me sentía así de triste. Pero yo sabía que era él. O sea que tomé en cierto punto una actitud de cuidadora porque yo sentía que él estaba tan triste que se iba a matar. Yo lo sabía.
Ah, y sabías de una vez que era suicidio, que no era que a él le iba a pasar algo, sino que él estaba considerando o tenía tendencia a Yo suicidio. lo sabía, yo no voy a decir mentiras, yo sé que yo lo sabía y hacía todo lo posible porque estuviera contento, ¿sabes? ¿Y tú le dijiste alguna vez, mira, yo Sí. siento esto? Me dijo que si él no me hubiera conocido ya se hubiera matado. Ay, Dios. Ok. El caso, y no era tampoco una relación tan romántica. O No era sea, así. no era para decir, usted me sacó de aquí. No. Ujú. Estábamos saliendo juntos, estábamos juntos, pero no estábamos enamorados como ese amor. No, era otra cosa, era entendimiento de otro nivel. Bueno, tú ya sabes qué es eso. Usted vino aquí a ayudarle en su procesito en ese momento, se le aparece en sus post-its que yo les cuento mucho, que si no han escuchado esto, que se devuelvan a lo del plan del alma, que es uno de los episodios de alquimia personal. Entonces llegas tú en su post-it de su camino. Aquí está Lina que le va a mostrar algo y usted va a aprenderlo o no. Este es su punto, ¿cierto? ¿Qué Sí, pasó? se suicidó. Ah, ok. Sí, un diciembre yo me tuve que ir para Cali y me fui estresadísima, estresadísima. Pero cuando llegué, él estaba muy triste. Cuando llegué, estaba muy triste y no quería que le hiciera compañía. Estaba un poco más y yo igual iba y me le aparecía y se moría de la risa. Mira, la última noche bueno, la penúltima noche que hablamos, él estaba súper triste. Me dijo, no vengas, que no estoy bien. Igual fui y me le aparecí y conversamos hasta la madrugada. Y él me decía, si yo pudiera cambiar, yo cambiaba, pero es que yo no me puedo quitar esta tristeza, me decía. O sea que la tristeza de él no tenía una razón específica, sino que él sentía esa tristeza. Él me decía que él siempre se había sentido triste y había cambiado de vida, de religión, de país, siempre buscando algo que lo hiciera sentir mejor y que él nunca lo había encontrado. Y me acuerdo verlo en la ventana mirando a la gente en ciclovía en Bogotá, que los domingos hacen ciclovía y decir, ojalá a mí me pudiera llenar el hecho de salir a la ciclovía, pero no me llena nada, me decía a mí. Además que sí tendría cosas de su niñez y de su infancia y de su que todos tenemos que agravaban las cosas, pero estaba como ya un poco, yo creo que él estaba buscando la muerte en sí, Ok, bueno, buscando entonces, ella también, llegar al borde de ciertas cosas para ver si se moría o no se moría. El caso es que una noche me llama y me dice, ve, voy a estar en casa con dos amigos. Ven, y yo, uy, no, qué pereza, ustedes van a beber, yo no bebo, bueno, no bebía en esa época, aquí en Madrid sí tomo vino, pero yo fui abstemia toda mi vida. Yo no tomo, qué pereza, y él, no, ven, por favor, ven, ven, bueno, entonces fui. Ellos se estaban tomando sus tragos, yo lo vi muy pálido, le compré pizza porque le dije, come, no, no bebas sin comer, come pizza. Y ya como a las 5 4 de la mañana, pues ya estaba tarde, igual tenía las sábanas, eso fue algo que para mí, a ver, ahora lo digo muy tranquila porque eso fue en el 2013 y yo ya he trabajado mucho sobre eso, pero para mí es muy difícil y es que tenía las sábanas sucias y yo se las cambié esa noche. Y él no me dejaba hacer nada en su casa, ni me decía, usted no es la empleada de esta casa, ¿cómo va a hacer eso? Yo sin que se diera cuenta fui, tendí la cama y se la puse limpia. El caso es que esa noche, bueno, ya todos se fueron. Un amigo de él se quedó en una de las habitaciones y yo me fui a acostar con él en la cama. Cuando se acostó me dijo, uy, me cambiaste las sábanas, qué rico, esta noche sí voy a dormir bien. Eso fue lo último que me dijo. Yo me acosté a su lado y escuché por a los 10 minutos una voz clarita que me dijo, vete a dormir a la sala. Clarita, la clarita. voz, pero la voz, ¿cómo era? ¿Era femenina, masculina? ¿Era acelerada? ¿Cómo era? Y tranquila, audible. No fue una voz en mi cabeza, no. Fue una voz audible.
Sí. tranquila, como un consejero. Ujú. Me dijo, Lina, vete a dormir a la sala. Y yo hice caso. Yo cogí mi cobija, él estaba ya roncando y me fui para la sala y dormí en la sala. A las 9 de la mañana me llamó mi mamá. Las mamás, Marcela, las mamás. Me dice, mamita, estoy súper preocupada por ti. Me levanté con un dolor en el pecho horrible. ¿Estás bien? Y yo, mamá, estoy bien. ¿Dónde estás? Y yo en mi apartamento, le mentí. Le dije, no, mamá, en la casa durmiendo, no moleste, estoy bien. Chao. Colgué con ella y yo lo escuché roncar a esa hora. Me acosté otra vez a dormir y como a los 20 minutos timbraron y abrí la puerta y no era nadie. Ay, no. Entonces me asomé a la habitación, el amigo de él ya se había ido, fui a la habitación de él y lo vi acostado y llamé al portero. Él vivía como al lado de la portería, ¿sabes? Esos apartamentos, esos edificios que uno entra y hay un apartamento arriba, pero es muy pegado a la portería. Lo llamé, ¿timbraste? No. Y yo timbraron y me dijo, no, yo no timbré. Nadie ha timbrado, nadie ha entrado. Bueno, me volví a acostar a dormir otro rato. Y después me levanté, volví y me asomé y ya no roncaba, pero yo no me acerqué. Su habitación era enorme, Marcela. Él vivía en un apartamento enorme. Yo lo vi en la habitación acostado como lo había dejado la noche anterior, como lo había visto en la mañana, pero ya no estaba roncando. Pero yo no me acerqué. Y además de eso, pues tú lo acababas de escuchar roncar. O sea, Claro. no hubo mucho tiempo. A ver, ven. Es que mi perrita de pronto ladra y no quiero que nos interrumpa. Y entonces me puse a hacer aseo, a limpiar. Me puse a recoger las botellas, los vasos, todo, a recoger. Esto va a ser raro lo que voy a contar, pero lo voy a contar porque nunca lo he verbalizado. Es primera vez en mi vida que lo voy a verbalizar. Pero a mí se me habían dañado los audífonos y yo en ese tiempo no estaba tan bien económicamente. Me acababa de ir a Bogotá, tenía un trabajo así re malo, apenas estaba arrancando. Y él tenía un montón de audífonos y a mí se me habían dañado los míos y pensé, ay, me voy a coger unos. Y escuché una voz audible que me dijo, son tuyos, cógelos. Y yo dije, no, 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 yo no me quedo con nada que no sea mío. Y lo devolví y no los cogí. Pero yo escuché que alguien me dijo, cógelos. Y yo, uy, la tentación tan horrible. Y los dejé ahí. Menos mal. Ah, menos mal. Ahí hay cosas muy interesantes que tú estás contando. Dos veces voz audible fuera de tu cabecita. Bueno, Entonces, eso es clariaudiencia, pues, pero pura y dura y de la fuerte, que yo tengo. que no es muy común. Eso no es muy común. Pero la otra cosa que es muy importante y que a mí ya a partir de que tú me estás contando la historia me llega, pues como que esto tiene sentido en esta forma, es que estamos convencidos de que estamos acá y no hay nada alrededor. Ojo con eso no es así. Estamos acá y todo está aquí a nuestro alrededor. El hecho de que nosotros no lo veamos con estos sentidos, cinco sentidos externos, no quiere decir que no estén ahí. Hay una cosa importante y es cuando una persona o cuando alguien está con ira, tristeza, desesperanza, vergüenza, culpa, todo este tipo de cosas, la vibración que suelta suelta o la vibración en la que está es una vibración más baja, mucho más baja, sobre todo si es una vergüenza o algo así. Y esto hace que uno, por su energía, atraiga este tipo de cosas. Entonces, no me parece extraño que cuando tú estés yéndote a coger el audífono, como tú tienes capacidad, ya sabías que tenías capacidad audible, y la otra energía que está ahí sabe eso, te haya dicho, eso no, llévense, los que son suyos. Pero ¿sabes qué pensé yo? Que era él. Luego cuando me di cuenta de todo pensé que era él, porque ya vamos a eso. El caso es que yo estaba recogiendo y después de escuchar la voz sentí una tristeza impresionante. No te puedo explicar la tristeza que sentí. Era como si se me estuviera desgarrando el alma.
Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar y me metía al baño y me miraba al espejo y lloraba y yo, pero ¿por qué estoy llorando así? ¿Qué me pasa? Y lloraba hasta que pensé, un momento, porque Calú no me escucha llorar. Si estoy llorando como si se me hubiera desgarrado el alma. Y entré y me le acerqué y vi que estaba muerto. Ah, entendido. O sea que él debía estar probablemente cerca de ti en ese momento, muy Mira, yo cerca. creo que el que me dijo que me fuera a dormir, no sé, puede ser muchas cosas, puede ser mi guía, puede ser el ángel de la muerte, puede ser un ángel, puede ser muchas cosas, pero yo sé que el que me dijo lo de los audífonos fue él. Wow. ¿Y la voz la sentiste Yo no como sé, la de él? yo tenía, em, ¿cómo es que? Se me olvidó el nombre, para Cla- escuchar, Clariaudiencia, ok. audiencia. Yo no sabía, yo lo vine a descubrir hace poco. Pero O sea, ¿cómo lo descubres hace poco si te pasa todo esto? a mí me han pasado muchas cosas, pero de eso que uno cree que es un poco normal y miedoso, ¿sabes? No, eso no le pasa a todo el mundo. Por Dios, Lina. Es que sí es así. Ay, Espérate. linda. Y yo he escuchado varias veces que me hablan, así, pero clarito. Bueno, pero estamos hablando de esto. El caso es que ya me entré a la habitación, lo vi morado. Ya me senté encima de él y comencé a pegarle cachetadas, a gritar como loca, perdí la audición, perdí la voz del shock. Perdí la voz, llamé a su mejor amigo, así me lo mataste. Porque yo, ¿sabes? Estaba en shock. O ¿Y por sea, qué le dijiste eso al amigo? no sé, no lo sé. Me lo mataron, le dije. Porque como yo lo cuidaba tanto de que no se excedieran cosas y todo, y esa noche con los amigos, sí, tal vez en ese momento. Pero qué pesar, si a mí me dio duro, no, yo creo que a mí me dio más duro. Yo creo, a mí me dio muy duro, Marcela. Yo casi me muero del dolor. ¿Y qué pasa ahí después? Ahí llamé, él me dijo, llama a una ambulancia, llamé la ambulancia y bajé a decirle al portero que me ayudara, pero entonces todos los vecinos vinieron a asomarse y yo así en la puerta, no, no puede entrar nadie, a él no le gustaría que lo vieran, yo como tratando de que respetaran su cuerpo porque él era muy, entonces también como protegiendo su casa en shock total. Llegó una ambulancia. Lo revisaron y dijeron que no pueden hacer nada, que definitivamente estaba muerto, que tocaba que viniera el DAS, el CTI, no me acuerdo quién lo hace, el del CTI, ¿no? El que hace los levantamientos. Y el enfermero que venía en la ambulancia se portó súper bien conmigo, como que trató de calmarme y decirme, niña, yo sé que es tenaz, pero estás metida en un problema, ¿no? Se acaba de morir alguien contigo en la casa. Tienes que estar consciente de todo lo que va a venir la policía a preguntarte. Yo sé que te duele mucho, yo sé que es muy difícil, pero tienes que ser fuerte. Y me habló y me aconsejó, pero por aquí, por acá me salía. Yo estaba en shock. Después vino el CTI, hizo pues las preguntas. Llegaron sus amigos, después de la ambulancia, llegó el CTI y después llegaron los amigos. O al contrario, primero llegaron los amigos del CTI, pero los primeros que llegaron fueron la ambulancia. Ah, no, llegó la ambulancia, los amigos con la ambulancia y luego llegó el CTI. El CTI me hizo todas las preguntas, pero claro, él se tomó unas pastas y tenía el cajón lleno de pastas, entonces no había como dudas de lo que había pasado. Además que era algo que un poco la gente se esperaba, yo creo, así como me lo esperaba yo creo que los que lo conocíamos era algo que estábamos esperando todos. Eh, Después llamar a su familia, el entierro, súper difícil, súper duro. Yo me sentí culpable durante mucho tiempo porque pensé que podía haber hecho algo mejor, ¿sabes? Haber llamado a su familia, decirle que él estaba deprimido, no haberme ido para Cali, no haber dejado que sus amigos fueran. Bueno, me sentía muy culpable durante mucho tiempo, me sentí culpable. Lo sentí un par de veces, esa semana lo sentí.
bastante en casa con mi mamá. Mi mamá se vino de Cali y estuvo conmigo en Bogotá en todo. Lo sentimos en casa varias veces. Pero a ver, no que hay como que pasó algo, no. Una botella así, así. No, no es normal. Ujú. Sola en la cocina. Lo sentimos varias veces y nada, para mí lo más impactante fue haberlo visto salir en una bolsa de basura. Ah, sí, eso es muy tenaz. Y ahí algo cambió en mí y él es mi maestro, porque él me hizo saber que yo no quería salir en una bolsa de basura de ninguna parte. Y mis pensamientos suicidas mermaron sustancialmente o dejarme llevar de pronto de una situación y pensar en eso en algún momento. eh, eso, eso fue como determinante para mí, ¿sabes? Entonces, clarifiquemos algo. Tú tienes estas experiencias por tu familia, que alguien se suicida, conoces a esta persona y al mismo tiempo tú has vivido a través de tu existencia con pensamientos de que yo para qué estoy viviendo, yo no quiero seguir viviendo. ¿Te visitaban y sentías tu propia tristeza o qué era lo que ocasionaba eso en tu vida? Cualquier cosa. O sea, que era muy prevalente. Era el pensamiento que se activaba cuando existía alguna dificultad. No tenía que estar yo en la tristeza más grande del mundo para sentirlo. No, Por ahí dicen yo era que una niña feliz. tú eras qué, Yo no era una niña deprimida, o sea, yo no era, en mi día a día no era que yo fuera así súper depresiva, pero sí tenía tendencia a tener pensamientos suicidas cuando había dificultades. ¿cómo se Pero explica uno eso que una persona que tenga una vida feliz, que no sea feliz y que no tenga una melancolía constante, ni tenga ese tipo de eran por pensamientos? episodios, Marcela, eran episodios. Por ejemplo, cuando entré a la universidad, venía un episodio importante de mi vida también difícil y no era que yo lo pensara, sino que todo el tiempo veía imágenes de, ¿qué tal si me cuelgo en esta reja? ¿Qué tal si me tiro de esta ventana? Sí. Ahí cuando estuvo tan duro los pensamientos, yo pedí ayuda a mi hermano es médico y se especializó en bioenergética y trabajó mucho en eso durante mucho tiempo y me llevó a una clínica bioenergética y me hicieron de todo, Reiki, de todo y me acomodaron, y me fue mejor. Pero digamos que algo que hizo que yo conscientemente parara el pensamiento fue verlo a él salir en una bolsa de basura. Porque ahora no te voy a decir, y después de mi cirugía y todo, cuando llega ese pensamiento yo lo corto de una, no le doy permiso a instalarse. Pero, y ese no permiso de instalarse salió de haberlo visto a él salir de una bolsa de basura de la casa. Para mí fue súper difícil. Lina, ¿tú crees que lo que estás experimentando en esta vida, porque obviamente te ha acompañado a través de muchos espacios de esta vida, mucho tiempo, es algo que tú estás trabajando fuertemente porque de pronto en otra vida tú no fuiste capaz de hacer lo que tenías que hacer y decidiste salir Eso, o, o qué crees, porque es que es muy recurrente y nos han dicho y escuchamos muchas veces que la persona que no pasó esto, que pues que tiene que volver y organizar su leccioncita. claro, no, sí, a eso vamos. O sea, ya después de la muerte de Calú fue como, si hay algo más, pero yo no me lo explicaba, es lo que te digo, nunca tuve la oportunidad de que alguien me lo explicara. Es más, yo no fui al psicólogo, yo no hablé con nadie de esto, yo así con agüita, porque yo soy bien fuerte, ¿sabes? Yo me sobrepongo. Y fue muy duro, pero me sobrepuse solita. Ahora hago terapia, ¿no? No se vayan a asustar. Ahora sí hago terapia. Hace 5 años hago terapia sin falta. Pero no te termino de contar. Yo quiero ya solo esta última cosa para pasar ya a la cirugía, digamos, y en el último tema. Y es que eso fue en el 2013. En el 2017 mi mejor amigo se colgó. Ay, no. Y esa sí fue algo que yo no me esperaba. No sabías. Ese me cogió de sorpresa.
pero tú no sabías si él tenía una tendencia de tristeza, si tenía culpa. No la tenía. Cuando, mira, lo que pasa es que él fue mi mejor amigo cuando yo vivía en Cali. Y cuando me fui a vivir a Bogotá, pues nos alejamos un poco en el sentido de que no hablábamos todos los días ni nos veíamos todos los días como cuando yo vivía en Cali. Pero cuando iba a Cali lo visitaba y justo un día antes de que él muriera lo llamé y hablé con él. Pero nunca, él no era una persona triste, al contrario, era una persona muy tranquila, pero fue algo que yo no me esperé. Ese no me lo esperaba yo. También me dio muy duro, además que no alcancé a ir a su entierro. Me di cuenta ya cuando lo estaban velando y no alcancé a ir, pero mira todas las... Demasiados episodios en tu vida que tienen que ver con suicidio. Esto, por Dios, no esperemos a que lleguemos a este punto. Cuando hay algo recurrente en tu vida, se sabe que ahí hay una lección, que hay un trabajo que hacer, que hay algo que organizar, que hay algo energético que alinear. Esas son las señales, hay que escucharlas. Y mira, tú siendo tan intuitiva y ahí pues sin ponerle cuidado a la cosa. Pues, yo sabía que tenía que haber algo. Yo sabía porque ya estaba más consciente, ya era un poco más adulta y yo decía, ¿por qué atraigo a mi vida suicidas? ¿Ah? Sí. ¿Sabes? Porque tengo esa atracción con este tema, además, ¿sabes? Yo sabía que había algo, pero no sabía qué. No sabía qué. Mira, así que cuando uno se acuesta a dormir, que tiene visiones, ¿sabes? Esas imágenes. No, a ver. A ver, Lina, esto no le pasa a todo el mundo. Si yo no las hubiera experimentado, no las creería. Hay muchas personas, como yo he contado tantas veces, yo me acuesto con mi esposo cuando en esa época las tenía y yo le decía a mi esposo, oye, ¿vos no ves ese montón de gente y las cosas que están pasando? Y me decía, no, yo cierro los ojos y veo negro. Entonces, eso no le pasa a todo el mundo. ¿Qué te pasaba a ti? Bueno, y sigue contando cómo hila todo esto. Ya te diste Ya cuenta voy a que llegar a eso. Mira que unos meses antes de que me mandaran donde esta persona que hace radiestesia, yo tengo esas imágenes de cuando te quedas dormido, entras a un estado donde te parecen imágenes en el cerebro. Bueno, no sé, es que son raras. Y tuve una donde veía mis manos como si fuera yo, porque a veces veo gente, esta yo me estaba viendo, con una copa de estas como de cobre, un Cádiz, y con una cuchara revolviendo algo en el vino, con fuerza. Esa fue la imagen que yo tuve y me levanté ahí mismo porque estoy viendo esto. ¿Será que yo envenené a alguien en la vida pasada? Ay, yo creo que yo envenené a alguien, dije. Fue lo que sentí. Y mira que tengo varias y a veces veo, la otra vez vi un ratón con luces de carro encima y para mí no tiene como un significado, pero esta apenas lo hice consciente, que es cuando te sales de la imagen, si la haces consciente, ¡pum!, te sales. Dije, ay, no, yo creo que envenené a alguien. Bueno, pero eso pasó así. Ahora sí vamos a hilar todo esto. Y es que él me dio cita, la persona de la radiestesia, me dio cita para el 20 de abril del 2024 del año pasado. Y cabe resaltar que yo tenía muchos problemas estomacales, primero que todo. ¿cómo así? Caía ¿Desde pequeña sí, o cómo eran? pequeña sufrí de estreñimiento, todo me caía mal, todo me mandaba al baño. Pero yo ya vivía con eso, como irritación, decía yo, irritación. El caso es que entro a donde esta persona, ella el día antes me pide que le mande, o días antes me pide que le mande una foto mía parada, y el día de la cita está ella, es una persona súper bonita, además que su aura es así brillante. Y nada, pone la foto, pone unos cuarzos arriba y abajo en el chakra estrella de la tierra y estrella del alma. Pone los dos cuarzos y comenzamos a hablar. Eh, lo primero que comenzó a hacer como para medir las vitaminas, los minerales, cómo estás como físicamente.
me dio como el diagnóstico, me mandó unas vitaminas, me mandó a hacer algunas cosas así como para mejorar mi salud. Me dijo que tenía la energía bajita, que tenía que trabajar, me dijo cosas como de mi infancia, como lo que tenía que sanar niña interior, cositas que tenía pendiente ahí con mis padres. Y de pronto me dice, voy a revisar tus chakras y saca un aurómetro, que es de radiestesia, que, ¿sí sabes? Sí. El metro. Y comenzó a medirme los chakras y me dijo que tenía fisuras en los tres primeros chakras, que los íbamos a componer. Y yo todo. Ah, sacó como una aguja hecha en cobre y me mostraba en cámara, la cama estaba así, hizo así, comenzó como a coserlo y me dijo, vas a sentir, ¿sientes algo? Y la verdad sí sentía, pero muy leve. No era tan doloroso para mí. He hablado con otras personas que les ha parecido muy doloroso esto, que esta misma persona le ha hecho. A mí no me dolió. Pero en ese momento era que ella te estaba haciendo la cirugía, tú sabías que ibas a ir, ella te había dicho la semana entrante tienes cirugía. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? No, yo pensé que yo iba donde alguien que me iba a enseñar radiestesia. Cuando llegué donde ella me dijo, no, primero vamos a mirar radiestésicamente cómo estás, vamos a mirar ciertas cosas y poco a poco, cuando tú estés bien energéticamente, vas a comenzar a aprender radiestesia, pero primero tienes que estar bien tú. Entonces me hizo todos estos exámenes, encontró lo de que tenía el hierro bajito, que tenía, bueno, todas estas cosas. Y aparte de eso, me dijo que tenía fisuras en los chakras, en los tres primeros chakras. Esto lo hizo ella con la compañía. Ella me dice, yo hago todo esto con con mis guías y maestros. Mis guías y maestros se reúnen con tus guías y maestros, por eso las citas no son inmediatas. Las citas pueden durar mucho tiempo porque esta es una reunión entre los guías y yo soy la traductora de ellos contigo. Y yo. Entonces me cosió los chakras y yo sí sentía molestia. ¿En el momento en que ella lo estaba haciendo o después? No, en el momento que ya me lo estaba haciendo, yo sentía molestia. Entonces terminó molestia, pero no tan fuerte. Pero sí había algo que estaba pasando, pero no es que uno dijera, ay, qué horror. No, algo estaba pasando. Luego cuando termina, me dice, Lina, los maestros me están diciendo que te vamos a hacer una cirugía. O sea que esa no era, o sea, esa era la cosidita que no sabías siquiera qué iba a pasar, te fuiste, te sentaste con la radiestesia, con la radiestesista y ella te empezó a coser y dijo, ah, bueno, ya me dijeron, Pero programada. esto fue a distancia. Claro. Yo estaba en mi casa y está donde ella vive en Colombia. No, esa no era la cirugía. Eso era lo como que ella como humana hace a través de los guías, pero es lo que ella hace como humana. Cuando terminó, conversamos un rato y me dice, Lina, es que los guías me están diciendo que hay que hacerte una cirugía. Me dice, lo que pasa es que tú en una vida te suicidaste. Y yo comencé a llorar y 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 a llorar porque para mí encajaba, era como la respuesta que había estado buscando toda mi vida, ¿sabes? Me dijo, Ujú. mira, Lina, tú en una vida pasada te suicidaste, eras una persona que practicaba brujería y no te portaste bien. Y cuando tuviste un despertar de conciencia muy grande, te diste cuenta lo que eras y lo que estabas haciendo y no soportaste la culpa Uy, se me vuelve la piel de gallina. y te suicidaste por eso. Uy, Y yo Y me dice, y ese registro de esa vida está abierto y te está perjudicando en esta vida. Entonces lo que vamos a hacer es cerrarlo. Y me explicó, me decía, mira, imagínate cómo, te lo voy a explicar en palabras humanas, me decía yo, imagínate que la herida es un registro abierto, una herida, y es así. Nosotros podemos llegar a dejarla así, pero no cierra totalmente, pero sí la vamos a achicar. Y de yo. manera tal que eso no te esté influenciando y causando tantos problemas en esta vida. Y tiene muchísimo sentido, porque se estaban como colando cosas de la vida pasada que uno, eso es lo que hemos hablado tantas veces, si tú has escuchado el podcast, sabes que hablo de esto, las cosas que nosotros vivimos muy duras en otra vida
y que no procesamos muy bien, se pueden colar en esta vida y hasta causar problemas físicos. Entonces hay que organizarlas. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Y esto sí ya fue otro nivel. Yo he visto, oído, yo he visto cosas, he oído cosas y todo, y me he desdoblado y todo esto, pero lo que me pasó de aquí en adelante ya es otro nivel. El caso es que ella me dice, vamos a colgar el teléfono, que todo el tiempo era con cámara, tú te vas a acostar en tu cama. Me mandó una musiquita, me mandó un audio, me dijo, escucha esto, relájate, estate tranquila, no va a pasar nada malo. 15 20 minuticos. Y yo, bueno, me acosté en mi camita, prendí una velita, me acosté en mi camita y comencé a sentir unos dolores horribles. Me dolía aquí debajo de la costilla izquierda, pero como si me estuvieran pasando electricidad. Como me daban unos calambres, Marcela, que se me retorcía todo el cuerpo así, se me recogía solo, me dolía impresionante, pero eran unos calambres intensísimos, intensísimos. Era horriblemente doloroso, me dolió mucho. Es que si ¿Y no me hubiera tú, dolido, yo no hubiera creído. ¿y tú qué hiciste? ¿Qué hacías en ese momento solita? Solita en mi habitación ahí aguantando el dolor y diciendo, o sea, confundida porque estaba viviendo algo súper paranormal. ¿No? Algo súper paranormal. Me dolía mucho, el cuerpo se me recogía, la vela se explotó. Ay, Dios. El caso es que luego ella me llamó y me dijo, no hemos terminado, ya habían pasado los 20 minutos, no hemos terminado, vas a tener que relajarte y estar otro rato tranquila que vamos a seguir. Marcela, fueron por ahí 25 minutos, yo creo, media hora. Y solo sentía eso, calambres en el estómago, sobre todo debajo de la costilla izquierda, pero también a veces me dolía otras partes del estómago, pero sobre todo ahí. Pero eran unos calambres, Marcela, horrorosos. No te digo que el cuerpo se me estremecía todo, o sea, el cuerpo solito se me recogía así en la cama para adelante así y, ¡puf! Y quitaba como la presión que hacía y luego volví, me hacía y volví, se me recogía el cuerpo y ¡puf! Descansaba. Y otra vez así, dolorosísimo. Y tú decías, ¿esto qué es esto? Yo, ¿qué, cómo así? Yo estoy tirada en una cama y me arrugo y me estiro y me arrugo y me estiro y me duele y yo no tengo ninguna razón de ser. O sea, no tengo explicación lógica para esto. Mira, lo que te digo, si a mí no me hubiera dolido, tal vez no lo hubiera creído, pero me dolió muchísimo, lo sufrí. Entonces luego se acabó eso, luego me reuní con ella, me dijo, mira, Lina, esto es una cirugía y una cirugía astral es lo mismo que una cirugía física. Te van a doler los puntos, te tienes que cuidar que los puntos no se te abran. Alexa, detente. Eh, se te pueden abrir los puntos, te va a doler, es una recuperación normal, cuídate de no levantar peso, no, 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 todo, como una, me dijo, yo te voy a tener aquí en camilla y voy a estar pendiente de que todo esté bien. Escuchen esto, yo te voy a tener aquí en camilla y voy a estar pendiente de que todo esté bien. O sea que tu cuerpo etérico estaba allí, le estaban trabajando, estaba organizadito, le estaban poniendo atención. Exacto. Y esa noche, bueno, yo colgué y en shock, shock, recogiendo la vela, yo en shock total. Esa noche tenía una cena con mi chico porque estábamos cumpliendo años. Pero le contaste a tu chico Claro. Y que él, ibas para cirugía astral o después. yo ni sabía, ¿no? Después le conté, porque, a ver, esa noche nos teníamos que ver, tenía una cita en un restaurante lindo. Ese día había que verse o verse porque era fecha especial. Y yo llegué caminando así, como si me hubiera salido una cirugía. Claro, porque me dolía. Me dolía como si estuviera recién operada, estaba golpeada. Porque salió. ¿Te han cogido alguna vez, te han suturado, te han hecho una cirugía que cuando tú haces un poquito de fuerza te duele Uy, horrible? Pues eso mismo. es horrible. Me hicieron simplemente algo para sacar unas piedritas y unas cositas del seno y yo.
ni me toquen, y uno vendado completo y uno no podía ni levantar el brazo y no hasta aquí. Imagínate tú con ese estómago tanto tiempo que te hicieron y te hicieron y te suturaron. No, tenaz. Me dolía como si me hubieran operado y él me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué caminas así? Yo, me hicieron una cirugía astral. ¿Y él qué? Porque él no cree mucho. Él me escucha y me respeta, pero él era como, estás loca, yo, pero me dolió, mira cómo estoy caminando, me duele de verdad. El caso es que duré así como en recuperación, como 15 días. Me duró como si fuera una cirugía. Además que justo estaban llegando los minerales y tenía que alzar cajas y eso, y no podía, me tocaba decirle a la gente al que llegaba con la caja, déjela ahí porque no puedo no pude ni abrirlas, nada, eran 15 días en que en verdad estaba convaleciente. A mí me han operado de hernias y de otras cosas y me sentía peor. O sea, me dolía más que una cirugía pues en el cuerpo físico. Ujú. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso ya estuvo pendiente de mí, me dijo que ya estaba bien, que los puntos habían salido perfectos, que me había cuidado mucho, me dijo algo muy curioso y me ¿Qué? dijo, tu niña interior no intervino. Y yo, ¿cómo así? Me dices que a veces en las cirugías la niña interior quita los puntos. No me lo preguntes, yo solamente te estoy contando algo súper raro. Sí, la niña interior se ubica en el cuerpo emocional, ¿no? Mm. Me dijo súper bien, súper juiciosa tú y tu niña interior con la cirugía. Sigue adelante. ¿Qué cambió en mí? Pues yo ya venía manejando mucho mis pensamientos, ¿sabes? Pero cambió en mí el daño de estómago. Ah, o sea que tú te mantenías con problemas estomacales, eras estreñida pequeña, luego tenías mucha diarrea, y eso se normalizó. Y tú, a ver, Es voy que a como... preguntarte algo, Lina, cuando tú estabas viviendo ese proceso de que tenías diarreas o lo que sea, tú fuiste donde el médico y te miraron. Sí, pero no era algo que me alarmara como tal. Me había hecho exámenes cropológicos y eso, pero no. Ok. Es que yo soy más fresca. Esas cosas, ¿sabes? Yo como, "Ay, eso es normal, eso no importa." Sí. Entonces, para que recapitulemos un poquito, hay personas que tienen visiones durante las cirugías astrales, parece que tú no las tuviste, sentiste las sensaciones físicas, tuviste sensaciones físicas, escuchaste mensajes intuitivos o qué pasó, solamente sentías el dolor, Ese viste dolor, algo, ¿qué? nada, con ese dolor yo no podía ni pensar en lo que estaba pasando. Me dolía mucho. No podía ni pensar en lo que yo vine a poder recapacitar y organizar mi mente al otro día. Cuando dormí, descansé, me conecté. Al otro día pude poder procesar lo que había pasado, pero en ese momento yo lo único que sentía era un dolor terrible. Pero sí te digo, claro, como pues la vida pasada fue envenenamiento, eso afectaba a mi estómago, en físico, en mi cuerpo Claro. físico. Y sí me mejoré muchísimo el estómago. Sigo teniendo cierta sensibilidad a ciertos alimentos y tengo que saber dónde comer, pero yo creo que ya lo normal, no es que yo me haga una sopita hoy y me caiga mal, ya no. Porque era así, me hacía yo mismo una sopita y me caía mal, ¿sabes? Miren, miren qué tan importante es esto que estamos hablando acá. La repercusión de situaciones difíciles o cosas muy, muy complicadas que se vivieron en una vida pasada, sobre todo, y esto lo he visto muchas veces, sobre todo cuando han tenido traumas físicos, aparte de que los emocionales que los acompañan en vidas pasadas, se pueden colar y pueden estar causando problemas físicos en esta vida. Sí, la verdad sí. Y cuando ella me dijo, pues, como, oye, es que en la otra vida, en una vida pasada, te suicidaste así, así, para mí fue clarísimo, ¿sabes? No es que yo hubiera dudado, porque, a ver, ¿sabes? Con una cercanía a este tema durante tantos años, pensamientos que yo decía, ¿por qué si realmente yo era una niña contenta? Porque era recurrente de que pensara en eso, ¿sabes? Y es lo que te digo, aún a veces lo pienso,
pero lo corto porque sé que no es totalmente de mi responsabilidad en este momento, ¿sabes? Trato de cortarlo y entiendo que también tengo que cortarlo para no ir a repetir y para muchísimas cosas, entonces soy consciente de no dejarlo instalarse en mi vida como tal. Muy bien. Bueno, entonces hubo una mejoría, ya estás organizando el pensamiento mucho más, además que tienes una energía súper chévere, muy linda, o sea, eres una persona feliz. Ese puede haber sido el regalo que trajiste acá para poder seguir trabajando en todo lo que organizaste, porque obviamente, a partir de la historia que nos estás contando, cambiaste de bando. Es decir, ella tenía un trabajo espiritual fuerte de otro lado, del lado más oscuro, y había aprendido muchísimas cosas. Por eso no me extraña que tengas clariaudiencia, que sepas cosas antes de que pasen, que puedas ver otras cosas, porque ya tenía esa parte muy desarrollada, pero la estaba desarrollando en el lado que no era. Entonces, ¿qué pasa? Este es un trabajo de un camino de deshacer, si se puede decir así. Así lo llamarías tú, Lina. Oye, ven. Así Eh, que sí, dime. de deshacer y de hacer también, ¿no? Claro, claro. Ese- Esto es muy claro. Yo creo que las cosas pendientes o que sanar o que arreglar que traemos son más evidentes de lo que pensamos. Lo que pasa es que nos falta sentar y acallarnos y darnos cuenta de dónde vienen las cosas, porque yo sabía que tenía que ser algo, digamos, paranormal de que el suicidio estuviera tan presente en mi vida, pero no sabía por qué ni cómo. ¿Sabes? Pero sí sabía que era algo raro, es que es muy raro, yo decía, es muy raro, yo no tengo ni un solo amigo que haya conocido a alguien que se haya suicidado, y yo conozco varios, ¿sabes? Y muy allegados, entonces yo creo que es poner ojito. Más con esa imagen que tuviste, donde tú veías ese cupón que era como medieval o lo que fuera, y estabas viendo lo que estaba sucediendo. Después de esto, tú volviste a tener contacto con el facilitador o la persona que te asistió en esta cirugía astral. Sí, el año pasado, como en agosto, no, octubre, me dijo que los maestros le habían dicho que, voy a contar algo interesante. Cuando terminamos la sesión de la cirugía astral, yo le pregunté a ella que cuánto le debía. Y su respuesta es, lo tienes ganado por derecho de conciencia, no tienes que pagar nada. Wow, muy interesante, muy bueno porque esto te ha ayudado muchísimo a volver a centrarte en lo que viniste a hacer, en lo que viniste a trabajar, en lo que estás recuperando de tu vida, porque tu vida cambió, hubo un antes y un después. Sí, claro. Yo lo que te digo, yo ya había tomado una conciencia cuando el chico con que salía murió. Yo creo que ese fue, yo ya había tomado conciencia del tema pero esto fue una rectificación, una explicación y una sanación. Sí, fue como el conjunto. Después me vi con ella como a los 6, 7 meses, revisó que todo estuviera bien, miró otra vez radiestésicamente todo y ahí comenzamos como con el proceso de ella recomendarme cosas para aprender radiestesia, cómo irme preparando, pero no ha sido como de un día para otro, ¿sabes? Es como de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Esto todo es un camino que es de a poquitos, yo mismo la he vivido de esa manera. ¿Qué le dirías a alguien, Lina, que siente el llamado a una cirugía astral, pero que no sabe si confiar? ¿O cómo sabe una persona si necesita una cirugía astral? ¿O cómo puede saber ella? Uy, yo creo que si yo no lo sabemos, es que yo creo que es muy difícil que tú andes por la vida, necesito una cirugía astral, no, no, pero sí, yo creo que si sientes algo que no te cuadra, pedir que te llegue claridad, pedir que llegue a tu vida la ayuda que necesitas, ¿no? Es reconocerlo. Yo creo que cuando reconoces el problema que hay, tal vez la ayuda llega. Reconoce, siéntate, piénsalo, ¿sabes? Y pide ayuda. Yo creo que yo pido mucho a mis guías y maestros que me den asistencia,
de que me manden la ayuda que necesito o ver lo que necesito ver, porque no es, ¿cómo vamos a saber necesito? La gente ni sabe que tiene 7 cuerpos. Va a saber que necesita una cirugía astral, ¿sabes? Pero, pero dentro de lo que tú estás diciendo, estás hablando algo que es bandera en el episodio no, y en el podcast, que es la autoobservación. Si tú eres una niña de 10 años que tiene cercanía con un suicidio y empieza a escribir acerca de eso, y empieza el amigo y el pariente y el amigo del amigo, eso es una cosa recurrente. ¿Cómo más mensajes? A ver, ¿qué más quieres que te envíen? O sea, es algo que uno se tiene que observar. Por eso el trabajo espiritual y el trabajo del alma es trabajo de reflexión, de autoobservación y de conocerte. Y esto no lo vas a lograr si no sacas el tiempo, el espacio para no solo aprender videos y mirar, no, sino para observarte, para escribir, para ver qué te está sucediendo, qué cosas son paralelas o recurrentes en tu vida, porque si no, mira tú, tanto tiempo con el estómago así, con tantas personas que se suicidaban, ¿tú qué sentías? ¿Tú qué creías? Que aquí tiene que haber algo, pero no sabías exactamente qué. Pensé que era una maldición generacional. Ah. ¿Y trabajaste con alguna persona en esto alguna vez? No. Pero yo tengo parte de mi familia es cristiana y ellos hablan de las maldiciones generacionales, ¿no? Yo no soy cristiana, claro, no sigo una religión como tal, pero hablan de las maldiciones generacionales y yo lo he hablado con mi mamá, como no habrá una maldición generacional en tu familia con el suicidio, pero ya luego me di cuenta que también la familia nos viene a mostrar también lo que venimos a sanar. O sea, puede ser que en tu línea haya suicidios, pero te los ponen, te ponen en esa familia porque por ley de atracción y de resonancia cabes ahí. Entonces coges tu familia, escoges todo lo que resuena con lo que es tu espíritu y con lo que vienes a arreglar y con lo que tienes bueno, todo es por ley de resonancia y de atracción. Entonces, si ves que en tu familia todos son de una forma, pues mírate un poquito. Sí, tienes totalmente un punto válido ahí, porque muchas veces pensamos que es solamente uno solo. No, esto lo he dicho últimamente mucho. Ay, no, pero ¿cómo así que yo estoy pagando por lo que hizo mi tío y que voy a tener la misma cosa que viene en mi familia que tenía mi abuelo? Pues eso me parecía una tontería y yo lo decía así, me parecía una tontada. Y lo he comentado en los episodios porque estaba pensando en, ay, no, me voy a hacer una constelación y yo no creo en constelaciones. Pero hay cosas en que llegan a un punto que uno dice, ¿por qué mi tío era alcohólico? ¿Por qué mi abuelo era alcohólico? ¿Por qué mi tatarabuelo es alcohólico? Ah, no, es que eso va en la genética. No, ya se ha observado y ya se ha visto que la parte de la genética que pasa no es la causa principal de lo que nos está sucediendo. Ahora, más aún cuando se presentan situaciones como la tuya que son, como así, que a toda hora pensamientos suicidas. Hay algo ahí que es diferente porque no es una cosa física, ¿me entiendes? Algo diferente. Entonces, cuando uno no sabe, hay que empezar a buscar y a reflexionar, como dice Lina. ¿Y cómo sostienes entonces tu energía desde entonces? ¿Qué cambio has visto en tu energía, en tu manera de ser? ¿Los pensamientos se presentan más? ¿Qué pasa? Aparte del estómago. Pues lo que pasa es que yo ya venía desde antes de la cirugía, yo ya venía meditando, conectándome con la tierra, haciendo el trabajo. Entonces, digamos que por eso fue algo que me cambió, pero yo ya venía cambiando por sí sola. Yo siento que fue un regalo. Te estás portando bien, aquí tienes tu cirugía para cerrar eso. Ah, ¿no? Ah, qué bonito, están pendienticos. Ahora para que cerremos la experiencia, porque me parece lindo todo lo que has contado, hemos hablado de quiénes, mira que la persona que te ayudó lo hace con sus guías y maestros, todo ha sido de la luz, todo ha sido algo que mostró tu camino desde otro punto de vista en otra vida y lo transformó y tú lo estás transformando de una manera muy linda. Cerremos entonces con la pregunta de que tú crees entonces que esta experiencia con la cirugía astral tiene un propósito mayor o te conectó con un propósito mayor. Sí, sí. Cuéntanos. Algo que también pasó es que yo nunca me había ocupado de pensar cuál era mi propósito y de por qué tengo sensibilidades tengo muchas sensibilidades que no he desarrollado ni les he puesto atención.
Y creo que uno de los antes y después es saber que no quiero seguir ejerciendo mi carrera, la que estudié, sino que quiero dedicarme a algo holístico o ayudar a los demás a sentirse mejor porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí ay, yo he estado ahí ven, yo he estado ahí en depresión. Yo he estado ahí en depresión, yo he estado ahí triste, yo he estado ahí enferma. eh, y sentir que hay una salida y te sientes mejor y hay una salida. Es que a veces cuando estamos deprimidos o enfermos se nos cierra tantas las posibilidades y como solo pensamos estamos en la mente, no sabemos que hay otras cosas y yo sí sentí alivio, yo sí sentí un renacer y no solamente desde la cirugía astral, sino desde que me ocupo de mi espiritualidad. Qué bonito lo que estás diciendo. A ver, hay una cosa importante y esto va a hilar con tipo regaño. ¿Qué pasa? Que vuelvo a hablar de lo del principio, que estamos en un momento de la humanidad en que no nos podemos quedar indiferentes. Hay que ocuparnos de nosotros y ocuparnos de nosotros no quiere decir trabajar 90 horas al día, no darnos el espacio para enraizar, no darnos el espacio para tomar el agua suficiente que nuestras moléculas necesitan diariamente, meditar, tomar un espacio para nosotros. La responsabilidad es con nosotros, no podemos seguir siendo indiferentes. O sea que tú, ya que has tenido este espacio y te estás escuchando, fue apenas ahora que dijiste, ay, sí, ¿cuál será mi propósito? Sí, más o menos. La verdad. Imagínate todas las cosas que tú me estás contando. Me dices, Marcela, yo puedo escuchar a la gente afuera. Eso no lo he experimentado yo con muchos estudiantes muchas veces. Y ella no es estudiante mía hasta el momento ahora, pero yo conocí a Lina, que sería bueno contarlo, a través de una cita que tuvo ella hace mucho tiempo, vida pasada, si no estoy mal. Y en esto ella me dice, esto me hila con esto, con esto, con esto. Y yo dije, tú tuviste una cirugía astral. Y por eso dije yo, no, esto hay que contárselo a la gente, porque las únicas referencias que yo tenía de cirugías astrales eran como yo había contado el libro de Pachita. De resto, y eso que ella lo hacía casi que físico, pero todo era sacado de la latiz, como decía Jacobo Greenberg. Eh, Cuando ya ves tú toda esta experiencia y sabes que estás en busca de lo que quieres hacer, de ayudar a los demás, de todo esto, ¿qué le dirías a las personas en este momento que te están escuchando con respecto al trabajo espiritual que pueden hacer o pueden comenzar para guiarse a abrirse a este tipo de experiencias, no solo la cirugía astral, pero a vivir una vida mucho mejor de la que estamos viviendo en este momento, sobre todo de coyuntura que se está presentando en el planeta? A mí lo que me ha funcionado, porque hay muchas cosas, o sea, no es un solo camino, hay muchos caminos, pero a cada uno le sirve algo diferente. A mí me han servido escribir, a mí me ha servido escribir, por ejemplo, he hecho ejercicios sobre mis miedos y escribirlos, trabajar por días, escribir me ha servido, meditar me ha servido mucho. Y una cosa que la verdad también fue un antes y después fue un curso que hice de apertura de la glándula pineal. Precioso, me encantó. Y no sé, yo soy muy curiosa. Entonces yo leo libros de extraterrestres, de pleyadianos, de sirianos, de radiestesia, yo leo de todo, a mí me gustan todos los temas. Estuve aprendiendo también tarot, pero para mí misma. Entonces también buscar, yo creo que... Pero meditar y escribir, así, fácil. Muy bien. Además, miren que esto se alinea perfectamente con lo que estamos trabajando en los episodios de Alquimia Personal, porque al final, en muchos de los episodios, te doy un ejercicio y te estoy diciendo que ya tengas tu cuadernito de alquimia, porque el cuadernito de alquimia es en el que vas a realizar tus ejercicios con fecha. Muchas veces le ponemos título y después del episodio te doy al final 5 o 10 minutos donde puedes trabajar esta parte y lo que está trabajando, lo que está diciendo Lina, tiene mucho alineamiento con esto que estamos diciendo el cuaderno de alquimia. Yo creo que otro Lina, ejercicio fácil.
es escribir los sueños. Tú también lo has hablado, pero de pronto la gente no, lo tienen que repetir 25 veces para que te medio vaya calando, pero escribir los sueños también es una buena forma de hilar cosas. Sí, es muy buena forma y esto lo estamos haciendo también ahora en el curso, en el programa de la intuición que ya está avanzadito. Hay que escribir los sueños, hay que escribir las experiencias que son intuitivas, que están fuera de lo normal o al menos que tú no les ves, pero ya le empiezas a hilar. Todo esto ayuda para uno darse cuenta e hilar los puntos hacia atrás, porque si no, no nos vamos a dar cuenta. Bueno, Lina, hemos llegado al final del episodio. Te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo de contarnos tu historia, sobre todo que hay puntos tan reveladores que muchas personas no se hubieran abierto a, a contarle a tantas y tantas personas que siguen escuchando ahora los episodios de Alquimia Personal. ¿Hay algo que quieras decir donde te pueden encontrar y sobre todo dónde está tu tienda en Madrid? Bueno, mi tienda es online, es @astralmundo, astral, raya al piso, mundo, raya al piso. Estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube. Pero yo creo que importante es darte las gracias, Marcela, por la oportunidad de contar. Yo creo que esto es como salir del closet, Sí. porque sí es como una historia que no es tan fácil de contar, pero tenía muchas ganas de poder compartirla porque esto también me ayuda a mí y abrir mi chakra, garganta y hacer un montón de ejercicios importantes para mi crecimiento. O sea que te doy gracias por la oportunidad. Y por el podcast que tienes, en verdad es súper bonito que haya alguien también ocupándose de dar información buena, porque hay de todo, pero es lindo encontrar sitios donde en verdad la intención sea ayudar. Así que gracias por tu espacio y mediten, mediten. Muy bien, ya la escucharon. Así terminamos el episodio de hoy y nos vemos la próxima semana.